Le damos la bienvenida a María Silvia D'Ameno. Ella es licenciada en psicología, es psicóloga. ¿Cómo estás? Bien estoy, no me gusta ver estas cosas, pero estoy bien yo. ¿Qué es lo que ves ahí? Cuando un tipo se sube arriba del capot de una camioneta, entra a patear y le dice, está loco el que está dentro. Lo primero que veo cuando veo esa imagen es un absoluto descontrol, una pérdida de todo límite y una dificultad para controlar impulsos iracundos. Lo que sucede es que el tema de la violencia es un tema recontra complejo que no se puede simplificar en solo lo que está pasando en el hecho y en el detonante. Hay otras cuestiones de base que actúan, no son un telón de fondo, en realidad hay otros elementos que tienen que ser considerados en un acto violento. Por ejemplo, la justicia o no del reclamo, la percepción de injusticia, que es una de las cosas que dispara la violencia. Sí, total. De hecho, fíjense, perdón, yo le estaba contestando a él, pero les hablo a las tres. Sí. Violencia en realidad es una palabra que los psicólogos no usamos en singular, no hablamos de la violencia, hablamos de las violencias, porque hay distintos tipos de violencias y como tales es distinto el abordaje que hay que hacer. El abordaje es diferente de la violencia, supóngase. Yo creo que es un acto violento que un trapito me imponga limpiarme el vidrio del auto, aunque yo no quiera, ¿sí? Pero no es lo mismo esa violencia que esta que acabamos de ver, o la violencia de un tipo que le pega un tiro a otro, o la violencia de una bomba atómica, digamos. Total, hay distintos grados de violencia. Hay violencias más obvias y más evidentes, como estar saltando arriba del techo a una persona, y violencias menos obvias, más sutiles y que también son violencia. La violencia tiene una característica, que es que nosotros decimos que la violencia es una acción que escala. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre una situación se monta otra situación y sobre esa situación se monta otra situación. Suponete, vos me insultás y entonces yo te empujo, entonces vos me pegás, entonces yo te golpeo con algo. Perdón, pero eso sería ojo por ojo, violencia. No, ni por siquiera violencia. es ojo por ojo, es escalada, es más arriba y más arriba y más arriba, por eso se llama escalada. Es como escalar, subir una escalera, digamos. Hay escalones. Pero es responder con lo mismo. Claro, pero ¿qué es lo que pasa con la violencia? Vuelvo a decir, los fenómenos humanos son complejos y este todavía más porque incluye un fenómeno humano y un fenómeno social. La violencia siempre tiene dos elementos. Uno es un actor, que es el agresor o los agresores, porque no siempre es uno. Y otro es un objeto, que es la víctima de la violencia o las víctimas de la violencia. El agresor es activo, ¿sí? Obviamente. El actor es activo, es una redundancia. Sí. Y el agresor es un sujeto que efectúa una acción sobre otro que es pasivo, que es objeto. Que recibe. Claro, no es fácil para los que somos sujetos ser considerados objetos. Y entonces muchas veces, frente a ese ser considerado objeto, respondemos siendo sujeto con otra agresión. Y es así que la agresión forma una red de escaladas. ¿Sí? Y además me parece que se combina con una suerte de desentendimiento que tenemos. Me parece que los argentinos, como social, vos decías, hay un componente social también, que tenemos los argentinos, que es que desconocemos absolutamente cualquier tipo de norma. El tipo que está bajando esa moto de la camioneta, él considera que puede hacer lo que quiera, subirse a la camioneta de hecho, puede. la camioneta de tránsito y bajarla, porque se le canta, digamos, y que no va a haber ningún tipo de consecuencia de eso, ¿no? Bueno, una de las cosas que pasa con la violencia es que en ese momento es muy difícil percibir los daños que provoca. Es muy difícil percibir el daño al otro, porque lo veo como una cosa. Es muy difícil percibir los daños físicos, materiales, e incluso es muy difícil percibir la posibilidad de castigo. Claro. En ese momento hay una especie de ira ciega. Ustedes hace un rato hablaban del alcohol y el alcohol es un elemento que interviene mucho en estas cosas porque baja los controles. Todos tenemos impulsos hostiles. Todos los seres humanos forman parte de la naturaleza humana. Lo que sucede es que la mayoría de las veces nos llevamos adelante estos impulsos, afortunadamente. Ahora, muchas veces en la percepción de la injusticia de un hecho, funciona como lo que dispara, como el detonador de la cosa hostil que la persona ya ha tenido dentro. Bueno, Claro. pero más allá del hecho en sí y del disparador, ¿qué es lo que lleva a una persona, él, yo, ella, a no tener como esa especie de falta de control, esa falta de autocontrol para terminar haciendo este tipo de cosas? Sabiendo que todos tenemos ira y violencia dentro. No, ira es una cosa, violencia es otra, agresión es otra. Ok, espera, vamos despacio.
Los economistas, que a veces simplifican un poco las cosas, dicen que la agresión tiene que ver con las privaciones que está pasando la gente. En general, todos los estudios psicológicos y sociológicos dicen que las personas privadas, en alto grado de privación, son bastante apáticas. Más bien tienden a no responder. En general, la persona que responde agresivamente es la persona que tenía otra expectativa, que se imaginó algo de otra manera y entonces no puede soportar que las cosas sean de la manera que son. Este taxista, este tipo se paró en la bicisenda y le importa un cuerno la bicisenda, lo que diga la ciclista esa. Él considera, evidentemente, que esa bicisenda no tendría que estar ahí. Claro. Él tiene una especie de derecho divino de pararse donde se le canta. Bueno, una de las cosas que pasa es que la percepción, en este caso mi criterio errada y seguramente Sí, el de sí. ustedes también, de la injusticia de un acto, por ejemplo, que yo no puedo parar donde se me canta, genera... A veces esta percepción de la injusticia puede ser verdadera, por eso digo que hay que analizar y hay las violencias, ¿no? Porque a veces que la percepción de que es injusto es real. Todos hemos vivido situaciones injustas. Sí, sí. Pero digo, y además no todos frente a situaciones injustas respondemos violentamente. Tal cual, sí, claro. Pero la percepción de la injusticia dispara una situación de una respuesta violenta. La respuesta violenta tiene que ver con obtener por la fuerza aquello que no puedo obtener de otra manera. Claro. De algún modo es imponer. Y la respuesta violenta siempre, 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 siempre está ligada a la impotencia. Es decir, si yo te pido un mate y Sí. vos me lo das, yo no necesito sacarte el mate. Claro. ¿Sí? Si yo quizá te digo que no... y Claro, vos si me yo, lo- si yo siento que es injusto que si yo quiero un mate vos no me lo des, entonces es muy probable que me lo quites. que recurra a una respuesta violenta. Ahora, es probable, no es seguro. Sí, pero ahora Y depende de otros socialmente, factores. ¿Cómo hacemos para no responder con la misma moneda? Digo, si viene un tipo a mí y me insulta en la calle, No, a mí lo que me preocupa yo no es que hice estamos- nada, a mí lo que me preocupa es que se está dando una situación violenta y una reacción completamente violenta y sacada frente a cuestiones que son absolutamente cotidianas y que de hecho tienen, muchas tienen un correlato hasta de cierta norma y de ley, ¿no? Este tipo que le llevaban la moto y te la llevaban porque estaba mal estacionada, hermano. Bancátela, anda, pagá el acarreo, no podés subirte a la camioneta y bajarla porque se te ocurrió, digamos. Hay un disparador, a ese tipo, no, digo, poniendo medio en foco, ¿no? No le había pasado algo tan grave, no sé, ¿viste? No había perdido a su familia. No, estaba- Perdóname, la percepción de gravedad de una cosa Sí. es siempre subjetiva. Sí, Hay total, cosas que sí. pueden ser graves Sí. o no graves. Para mí, perder mi teléfono puede No, ser sí, grave y sí, para está otra bien. persona no. Sí. Quiero decir, esto también es bastante personal. Obviamente, en este caso, consensuamos que la norma existe, que hay cosas que no se pueden hacer, todo lo que vos quieras. Y también mucha gente ve Relatos Salvajes y adhiere a Bombita y se acerca a... Justamente porque hemos percibido situaciones de injusticia y la sensación de no tener una respuesta. Sí. Ahora, la respuesta violenta siempre es: no puedo negociar, no puedo acordar, no puedo consensuar y entonces respondo de una manera violenta. Y en esto vos decías cómo se frena. Como dije, como hay violencias y no una violencia, también hay que estudiar cada caso, ver, por ejemplo, ver la legitimidad o no como fondo de esta cuestión. Sí, sí, claro. Pero suponiendo que acordemos la legitimidad y demás, ¿qué se puede hacer? Yo creo que la principal cosa que podemos hacer es educar. Claro. La verdad, la principal cosa que podemos hacer es educar. Pero haciendo un paréntesis, no tiene que ver con una sociedad, digo, haciendo un análisis psicológico, sociológico, no tiene que ver con una sociedad que vive insatisfecha, con seres que viven infelices, entonces hay una cosa ahí mezclada que me choca alguien en el subte y ya le mando un A ver, insulto. La quiero- insatisfacción o la infelicidad lo que genera es un estado de irritabilidad constante y permanente que hace que sea mucho más fácil que los controles. En neurobiología, todo lo que tenga que ver con controlar, desde controlar un movimiento, digamos, hacer esto y que el brazo no llegue más acá, hasta controlar mis impulsos, son mecanismos mucho más débiles que los de llevar. O sea, mi impulso sería llevar el brazo hasta acá. Tengo que hacer un esfuerzo para que el brazo llegue hasta acá y no se extienda. Todos los mecanismos de control frente a un estado de irritabilidad fallan. Por eso yo decía, lo que ustedes hablaban del alcohol, una de las Claro. cosas que hace el alcohol es bajar los mecanismos de Sí, control. lo baja más todavía. Disminuirlos hasta un punto donde a lo mejor una persona alcoholizada tiene reacciones Sí, sí, sí. desmesuradas en relación a un hecho. María Silvia, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta que nos va a llevar la ira? Tratamos de respirar. En el día a día, no sé, nos ponemos a un hobby, pintamos, no sé qué. En el día a día, por ejemplo, si yo estoy
muy saturada de insatisfacciones, como contaban ellos, buscar alguna cosa satisfactoria, por ejemplo, un hobby, pintar o lo que sea, meditar, respirar, salir a caminar, sentarme un rato con los amigos a tomar mate, lo que sea que a mí me provoque satisfacción va a compensar este estado de irritabilidad permanente. Esto Descansar por un más, lado. quizás. Dormir mejor, hasta donde se pueda, porque también eso es un círculo vicioso. Esta irritabilidad hace que yo descanse menos. Claro, claro. Y a partir de ahí entonces estoy más irritable. Se sabe que la gente con mal sueño. Sí. Esto como en lo cotidiano y en lo personal. Y trabajar mucho los controles, forzar esta cosa racional que tenemos de decir, no solo el miedo al castigo, sino las consecuencias de esto, ¿no? Claro, claro. Pensar, bueno, a ver, yo respondo con más agresión y yo no sé quién está del otro lado. Claro. No es que estoy hablando con una amiga que las dos conocemos. Ese famoso te vas a regar por Yo esto. boxeo, no, digo, realmente, y sí. sabemos en boxeo el tema de lo que significa los golpes por abajo del cinturón. Sí. Yo sé que con mi amiga no nos vamos a dar golpes por abajo del cinturón. Ahora, en la calle, yo no sé quién está del otro lado. Claro, claro. Entonces, Tienes en el algún loco que punto te hay una encontrás. cosa preventiva en este control. Yo no sé si el otro al que le toqué el espejito del auto nos saca un revólver y me pega un tiro. Tal cual, sí. Entonces está bueno desde el autocuidado frenar esto. También está bueno no pensarlo solo en el castigo, sino que de verdad la negociación, la convivencia, la amistad, la cosa amistosa entre las personas, digo, en realidad y en el largo plazo es mucho más efectiva. Tal cual. Siempre la respuesta violenta va a tener consecuencias. Siempre. Hay que tenerlo en cuenta. María Silvia, te agradecemos muchísimo por este rato con Yo nosotros. les agradezco a ustedes. Siempre es un placer estar acá. Gracias. Nos vemos. Bueno, ¿nos vamos a un corte? Dale, tenemos más Bien. información. Despacito, no violento. No, no, tampoco.